Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar que Capitán Perú se conecte. Bienvenidos. Aquí acaba de llegar Edward. Vamos a saludarlo. Bueno, hoy vamos a tener una noche, una hora interesante con Capitán Perú. Vamos a hablar sobre el mestizaje en Hispanoamérica. Ajá, Edward, saludo. Dice, acá puntual. Bienvenido. Estamos esperando al capitán que se apunte, que llegue. Vamos a hablar un poco sobre todo esto. Aquí llegó también Mirta. Vamos a saludarla. Bienvenida. Bienvenidos todos. Aquí está capitán. Ya llegó capitán. eh, Capitán Perú. Tienes que recibir la invitación, capitán. Hola. Ya llegó capitán, pero ¿cómo es la cosa para que te unas, capitán? Ya llegó, ya llegó, ya llegó el hombre. Pero aquí está, ya, ya está aceptando la invitación. Vamos a saludar a Patricia, que acaba de llegar también, a Medic. Saludos a los que van llegando. Hey, ¿qué pasó, capitán? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás, hombre? Bien, bien, también aquí contento de estar en tu canal. Me alegra que estés aquí, hombre, capitán, al fin. Sí, pues creo que ha suscitado muchos comentarios, ¿no? Cuando he compartido el post, varios han entrado Sí, comentando. sí, es correcto, en positivo y en negativo. Saludar aquí también a los que van llegando. Eh, Oye, capitán, eh, pertenecíamos al mismo virreinato, Por supuesto, Panamá. claro, Es más, claro. Pizarro sale de Panamá a Sale de Perú Panamá, por supuesto, y fue gobernador de Panamá. y también fue el que le anunció a Balboa que lo Ujú. iban a juzgar. Claro, así es, ¿no? Y después sale, o sea, tenemos una historia en común, inclusive Panamá perteneció al virreinato del Perú, Yo creo después que, al virreinato ajá, de Granada. sí, yo creo que en general todos los pueblos hispanoamericanos tenemos una historia en común que lamentablemente no se está contando, ¿no? Y creo que por eso estamos acá. Correcto, correcto. Una pregunta, capitán, Ajá, ¿hubo mestizaje o no hubo mestizaje? así es. Vamos a contar esa historia, pero para comprender esa historia voy a retroceder un poco antes. Y mientras voy hablando, iremos desmontando, ¿no? Varios Claro, mitos que incluso a nosotros, los peruanos, nos han contado como verdad histórica. Yo imagino, pues, que otros países que no estaban tan, digamos, cercanos al virreinato peruano, como es el mismo Perú, es peor todavía, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta época de transición entre el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, la conquista y finalmente el virreinato del Perú, ¿no? ok. Vamos a partir entonces del Tahuantinsuyo, ¿no? Este imperio incaico, el cual también tuvo una gran extensión, ¿no? Incluyó los países pues de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y hasta Colombia, ¿no? Así que
muchas veces se relaciona el imperio incaico al Perú. Sin embargo, en realidad, pues compete a muchos de los países hispanoamericanos. Y digamos, el último gran inca fue Huayna Cápac, ¿no? Huayna Cápac fue el que logró la mayor extensión del imperio incaico. Sin embargo, este inca muere abruptamente. Hay muchas teorías, pero la más aceptada es que había una peste en la época. Han surgido algunos documentos que dicen que murió envenenado, pero lo cierto es que en la época había una peste en donde murió también muchísimos nobles de las panacas incaicas, ¿no? Ok. Entonces, cuando está agonizando, le preguntan, ¿quién será tu sucesor? Y él menciona a Ninan Koyuchi, que era su hijo. Van a buscar a Ninan Koyuchi y también lo encuentran muerto, por la peste también, ¿no? Se asume, no se tenía el conocimiento médico en la época. Y cuando regresan a preguntarle a Huayna Cápac, él ya había, a contarle, oye, Ninan Koyuchi también ha muerto, él ya había fallecido, ¿no? Entonces hay acá un vacío de poder, ¿no? Una, digamos, que desemboca finalmente en una guerra civil entre los otros dos hermanos, que eran los famosos Huáscar y Atahualpa, ¿no? Huáscar y Atahualpa entran en una guerra civil cruda, muy violenta, que Atahualpa la termina ganando, y pues en esa época el vencedor prácticamente desterraba al vencido, lo desaparecía incluso de la historia, su historia quedaba anulada, ¿no? Pero Atahualpa nunca llega a tomar Cusco, sino son sus generales los que toman Cusco. Atahualpa, recordemos, estaba en el norte, estaba en el reino de Quito, estaba en Tumebamba, la zona de la actual Cuenca, y Ok. cuando estaba viajando hacia Cusco para tomar el poder, a medio camino le informan que habían llegado unos huiracochas, ¿no? Que vendrían a ser pues Pizarro con sus hombres que habían ya llegado a las costas de Piura, la primera ciudad del Perú, ¿no? Y Atahualpa se siente curioso, muy curioso de estos extranjeros, ¿no? Con ropas relucientes y que tenían el trueno como arma, ¿no? Entonces se entrevista con Pizarro y acá pues se da este fatídico episodio que sí ha trascendido, creo, a todos los países, el famoso cuarto del rescate, en donde Atahualpa le promete los dos cuartos de plata y uno de oro hasta donde se extendía su mano, ¿no? Pero acá hay un hecho curioso que muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué Atahualpa fácilmente pudo haber sido liberado, ¿no? O sea, eran 200 españoles. El imperio incaico, en sus cifras más conservadoras, tenía 15 millones de habitantes, ¿no? El ejército de Exacto. Atahualpa sobrepasaba las 10.000 personas. Muchos historiadores, bueno, no historiadores, sino la leyenda negra del día de hoy, dice pues que estos 200 españoles sometieron a los incas gracias al caballo y las armas de pólvora, ¿no? Pero ellos no tenían una metralleta, ¿no? Exacto. Ellos tenían Exacto. pues un arcabuz con el Y que podían mientras, matar, y que lo mientras lo cargabas, cargabas, ya te te caían como agarraban 700 flechas. exacto, ¿no? Lo que no se cuenta es que Atahualpa estaba más preocupado por su hermano, que estaba preso en Cusco, que por el mismo Pizarro. Y desde la cárcel, Atahualpa manda a que maten a su hermano Huáscar. Y a Huáscar y a toda su familia, porque le desfilaron a las 80 esposas y las mataron delante de él, a las esposas, a los hijos, a las embarazadas y a prácticamente toda la panaca de Huáscar. ¿Por qué, Exacto. ¿Por qué menciono este episodio? Porque todos los descendientes incaicos que sobrevivieron a esta matanza y que eran del bando de Huáscar apoyaron a los españoles.
esto es algo que no se cuenta comúnmente, ¿no? Claro, A nosotros nos dicen, pues, la conquista se hizo de forma muy violenta e incluso se nos impuso se nos impuso una cultura, se nos impuso una religión, ¿no? Mira, ahora mismo en la mañana estaba conversando, estaba posteando, ¿no? El anuncio, ¿no? Y hablaba dentro de los comentarios, yo decía, ¿no? Que compartimos los hispanoamericanos una religión en común. Y me exacto. decían, la religión se impuso por la fuerza, ¿no? Mira, quería tomar acá un librito. Como dice alguien que está aquí en la transmisión, un Ajá, señor William, dice, sometieron con enfermedades, como si los españoles hubieran traído el virus y que coge, sí. coge, coge. O sea, Una guerra yo no sé si es, bacteriológica. sí, yo no sé si el señor William se ha expresado mal, pero sometieron con enfermedades. O sea, ellos trajeron las enfermedades a propósito. O ¿No? sea, que no sé Claro. si se ha expresado mal, ¿no? Con perros de caza, armamento, aprovechando la desunión de la nobleza inca. Bueno, es solo una opinión de un que amablemente está aquí. Prosigue, capitán. Mire, quiero mostrarle este libro muy, muy interesante. Se llama El estandarte real y la mascaipacha, del historiador cusqueño Donato Amado, al cual tuve la suerte de conocer cuando viajé a Cusco. De hecho, me autografió el libro, ¿no? Tuvo la gentileza de escribirme pues un texto muy, bueno, muy amable de su parte. Y quería citar justamente un párrafo que tiene que ver con, que yo diría que da inicio a este tema que vamos a hablar, ¿no? Y que yo creo que va a desmontar muchos de los prejuicios que nosotros tenemos con respecto al tema religioso durante la conquista, ¿no? Dice, eh, al final de todas las campañas realizadas a favor de los españoles, Pauyo Inca pidió ser bautizado. Pauyo Inca era hijo de Huayna Cápac y por lo tanto estuvo dentro de esta lucha de poder entre los dos Claro. hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Y al verse dentro de esta guerra civil y ver que los españoles, eh, digamos, cobran partido en contra de Atahualpa, Pauyo Inca decide apoyar voluntariamente a los españoles y no solamente decide apoyarlos voluntariamente, pidió ser bautizado y convertido al cristianismo por el comendador Fray Juan Pérez Arriscado de la Orden de la Caballería de San Juan y se puso por nombre Cristóbal Pauyo Inca e hizo bautizar a su mujer, doña Catalina Toctoxica, descendiente del Inca Roca, del Ayu de Vicaquirao. Bueno, se casó en la Santa Iglesia, tuvo 2 hijos legítimos, y viendo estos actos de conversión, muchos incas principales y seguidores pidieron ser bautizados como fueron don García Cayo Topa, don Felipe Caritopa, don Juan Pacac, don Juan Sona y otros muchos. Por ser el primer inca cristiano, don Cristóbal Pauyo construyó una iglesia junto a su casa en el Palacio de Colcampata, que le puso la advocación de San Cristóbal. Fueron bautizados sus hijos, Carlos Inca y Felipe Inca, y el primero fue heredero del mayorazgo. Y ya vamos a hablar ahora también del hijo de Pauyo Inca, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué nos dice este pasaje? Nos dice que las panacas incaicas, descendientes del Inca y con toda la autoridad que ello conlleva, no solamente apoyaron a los españoles, sino se convirtieron, y según narra, voluntariamente a la Exacto. religión cristiana, ¿no? Exacto. Y acá ya el tema pues de la imposición queda desmantelado, pues nos muestra de que no solamente se convirtieron voluntariamente, sino que, bueno, sabes que en esa época, al igual que en muchos pasajes de la historia, cuando se convertía el amo,
o el noble se convertía en sus siervos, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, esto llevó al inicio de la religión en el Cusco y en el Perú, lo cual fue llevada por algunos, ¿no? Obviamente no todos, porque hubieron también panacas que fueron contrarias a los españoles, pero sí por descendientes incaicos, los cuales la monarquía española les reconoció su grado de nobleza. En el virreinato del Perú tuvimos nobles indígenas, con Es correcto. siervos, con privilegios, con riquezas, con tierras, y que gozaron y que vivieron como nobles y que realmente mantuvieron su estatus del incanato. Muy bien, como la foto que muestra, que así es, a ver, si recuerdo bien, ellos eran de los Jaujas, así él es Juan Mostrando Enríquez de algunos. Borgia, ¿no? Juan Enríquez de Exacto. Borgia, Loyola Loyola Inca, Inca, que también contaremos su historia porque tiene historias Atauchi. muy... Él es Atauchi, así es. También vi por ahí a don Alonso Chihuán Topa Inca, el cual era un inca con una cruz, ¿no? Este, Este. no, el siguiente después de este. Ah, Don correcto, Alonso correcto. Chihuán Topa Inca, así es, ¿no? Entonces, yo tengo acá también otra foto. Interesante. Él fue don Carlos Inca. Carlos Inca fue el hijo de Pauyo Inca, que es este personaje que estamos hablando, ¿no? O sea, nieto de Huayna Cápac. Fue llamado príncipe entre los españoles, tuvo vida de príncipe y fue un devoto católico, el cual levantó la capilla de la Virgen de Guadalupe en Cusco y llegó a ser gobernador de Cusco, contrayendo nupcias con María de Amarilla y Esquivel, cuyo descendiente fue Melchor Carlos Inca de Esquivel, que también lo vemos acá. Ok. Este símbolo que vemos en su pecho es el sol de oro que tenían derecho a llevar solamente los descendientes incaicos. Y él fue un caballero de la Orden de Santiago, de hecho la cruz roja que está debajo del Es sol de correcto. oro es la de la Orden de Santiago, fue regidor de Cusco y alférez real de los naturales, ¿no? Esto nos muestra, y junto con las fotos que has mostrado, que existía, también así es, otro ejemplo, ¿no? Existía digamos, existía un linaje de descendientes de incas Sí. que adoptaron voluntariamente el cristianismo y apoyaron a los españoles y mantuvieron sus privilegios durante el virreinato. Esta es una época o un pasaje de la historia que no se suele contar, ¿no? Claro, claro. Que la gran mayoría Por intereses políticos, ¿será? Por intereses políticos e ideológicos. es que ni siquiera la Ok, mayoría de peruanos los conoce, ¿no? sí. Sí, bueno, Lo, parte de la leyenda negra es ocultar la historia. así O es. parte de ella, pues parte de ella, que es la que tú nos develas esta noche. Así es. Bueno, no la develo yo, ¿no? Esto ha sido escrito en muchísimos Bueno, libros. tú no la estás enseñando aquí a los panameños. Acá sí, ¿no? Porque si Y allá en Perú no se cuentan, y ya te puedes imaginar en Panamá. imagínese, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con nuestra historia, ¿no? Porque nos Ok, quedamos con Pauyo Inca, con Carlos Inca, con Melchor Inca, ¿no? Esta línea de descendientes, ¿no? Hubo el hermano de Pauyo Inca, era Manco Inca, ¿no? Manco Inca fue el sucesor, digamos, el que ciñe la Mascaipacha, ¿no? La borla real de los incas, ¿no? Y en un inicio él apoya a los españoles. Él es el que entra junto a Pizarro al Cusco. Él es el que le da su apoyo a los españoles, les dice sí, obedézcanlos,
prácticamente les abre todas las puertas de Cusco. Y acá sucede un pasaje muy interesante, ¿no? Eh, Francisco Pizarro sale a Lima para fundar la ciudad de los reyes, ¿no? Para fundar, pues, la capital del Perú, ¿no? Y queda como gobernador de Cusco su hermano Gonzalo Pizarro. Que Gonzalo Pizarro, sí, valgan verdades, porque acá nosotros no estamos ni con la leyenda rosa, ni con la leyenda Es negra, ni correcto, con la leyenda de ningún color. es Y Gonzalo correcto. Pizarro sí fue despiadado. La verdad histórica. La verdad histórica es que Gonzalo Pizarro deshizo todo la política que había construido su hermano Francisco, ¿no? De hecho, incluso sabemos que Gonzalo Pizarro murió decapitado como traidor a España, ¿no? Porque se Es, rebela en contra del rey de España, ¿no? claro, Bueno, claro. Por intereses políticos. y por intereses políticos, por Claro, supuesto. porque Y, él tenía sus intereses económicos. y eso es lo que me parece lo más curioso del mundo, ¿no? Acá en el Perú y en toda Sudamérica, Centroamérica y demás, existe un resentimiento contra Francisco Pizarro, el cual yo creo que debería estar dirigido hacia Gonzalo Pizarro, Es ¿no? O sea, correcto. Francisco ha cobrado todas las deudas negativas de su hermano, ¿no? Bueno, Justo por eh, pecadores. justo, pues, sí, pues, ¿no? La cuestión es que Gonzalo Pizarro se pelea con Manco Inca, le quiere quitarle a la esposa, ¿no? Obviamente, pues cualquier hombre pues le quita a la esposa y pierde los papeles. Y Manco Inca Exacto. se subleva. Se subleva, acá ocurre el sitio de Cusco, en el cual ocurre el asedio de Lima, en el cual acá pues lo más probable es que los españoles debieron haber sido totalmente arrasados y aniquilados, si no fuera porque recibieron el apoyo de muchas etnias como los chancas, los huancas, los huaylas, los jaujas, Correcto. los cañaris, los chachapoyas, que también han sido borrados de nuestra historia, ¿no? O sea, Exacto. la conquista la hicieron ellos. La conquista no la hicieron españoles. La conquista la hicieron estas etnias que apoyaron a los españoles y batallaron contra Manco Inca. Manco Inca se Paralelo retira. a lo que ocurrió en México. Por supuesto, eso sí, ahí sí se copió tal cual, ¿no? Fue, Exacto. fue una historia paralela, ¿no? Claro, sumado a que acá sí hubo una guerra civil, que en México no la hubo, entre hermanos, y que llevó a la división en las mismas esferas incaicas, ¿no? La cuestión es que Manco Inca se retira a Vilcabamba, y ahí es donde surgen los incas de Vilcabamba, ¿no? Que son llamados los incas rebeldes o los incas de la resistencia. Estos son los incas que no aceptan, no aceptaron el régimen virreinal español. Bueno, primero fue Manco Inca, luego fue Titu Cusi Yupanqui, Zairi Tupac y termina con Tupac Amaru I. No segundo, sino Tupac Amaru I. Ellos fueron los 4 incas de Vilcabamba. Lo que no se nos cuenta, de hecho yo mismo no lo sabía, lo descubrí también por documentos que me alcanzaron historiadores y personas que saben del tema y me quedé sorprendido, es que Zairi Tupac negocia con los españoles y él les da una figura legal que es el translatio imperi, ¿no? Exacto. Que es cuando un rey pone su corona a disposición del otro rey, ¿no? O sea, Zairi Tupac, hijo y heredero de Manco Inca, que era el que había ceñido la borla, reconoce y dice, mira, ¿sabes qué? Yo vivo tranquilo y mi corona, mi reinado que he heredado de los incas, pasa a integrarse al imperio español. ¿Ok? Y es por eso que existe en el virreinato una serie de cuadros que me parecieron muy interesantes, ¿no? Eh, Algunas fotos, discúlpame que estarán medias descuadradas, pero yo mismo tomé la foto. No, no te preocupes. Acá pues la iluminación, ¿no? Pero este cuadro se puede encontrar en la Catedral de Lima, ¿correcto? Un cuadro muy similar
se encuentra en el Museo Larco, también de Pueblo Libre, ¿no? Que es este cuadro de acá, muy similar al anterior. Y me han dicho que Exacto. existe otro cuadro igual a estos en el Cusco. ¿Qué podemos ver en estos cuadros? Bueno, este es el de Cusco, ya no le he tomado foto yo, ¿no? Pero lo he encontrado en internet, ¿no? Que es este de acá, ¿no? ¿Qué podemos ver? Encontramos a los primeros incas, igual que en la anterior, que, bueno, encontramos a lo que se llama la Capac Cuna, ¿no? Es esta lista de gobernantes incaicos. Pero luego de los últimos, ¿no? Luego de los últimos incas, ¿quiénes son los que continúan? Carlos V y Felipe II. Y los demás reyes Correcto. de Habsburgo, ¿no? Acá he hecho un acercamiento en donde podemos ver al último inca, y luego del último inca está Carlos V, Exacto, ¿correcto? exacto, Y exacto. luego, y luego continúan los siguientes reyes. De hecho, en la catedral me mencionaron que dejaron un espacio en blanco porque el pintor esperaba que muera el rey para pintar al siguiente y no tomó en cuenta que él se iba a morir primero. Entonces se murió el pintor antes que el rey, nunca lo pintó, y por eso tenemos Ok, al final el cuadro en blanco, ¿no? curiosa historia. Igual tenemos acá en el de Museo Larco, en que están pues los incas y luego continúan la monarquía española, ¿no? Esto muestra una sucesión, ¿ok? Una sucesión en donde se reconocía en la época que los reyes españoles tenían la legitimidad y eran sucesores del incanato, ¿no? Y acá hay algo que me llamó un montón la atención, ¿no? Me dejó realmente sorprendido este cuadro, que me lo pasó un amigo también porque bueno, ahora estamos en cuarentena, no podemos salir, ¿no? Pero me dijo, mira este cuadro que está si recuerdo bien, es en el monasterio de Guadalupe, ¿no? Es este cuadro, ¿no? En donde en el cuadro al final se acredita una petición, bueno, de repente la leo porque, ¿no? Que le he hecho acá un acercamiento, Claro. se acredita una petición en donde dice, los señores del Consejo de la Santa Inquisición, o sea, el Tribunal de la Inquisición de Lima, solicitan al rey Carlos II que pueda admitir dentro del Consejo del Tribunal de la Inquisición a los indios como ministros del Santo Oficio. Publicado el 16 de abril de 1693. En esta época hay un edicto, un decreto real, en donde Carlos II permite que indígenas católicos puedan ser admitidos como ministros del Tribunal de la Inquisición. Este es un dato curioso también que me Muy sorprendió, interesante. porque se suele decir, ¿no? La Inquisición persiguió y asesinó indígenas, ¿no? En realidad no, yo sabía que no había Exacto, asesinado a ninguno, lo que no sabía es que los claro, indígenas podían ser parte del ministerio, ¿no? Podían ser exacto. ministros del Tribunal de la Inquisición. Pero otra cosa que me sorprendió es cómo se dirigen al rey Carlos II. Y dicen, a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, Augusto Emperador de América. A Ah, ver, lo voy a mostrar. ese es un dato. Ajá. A ver, perdí la foto. Y Sí, ese es un dígame. dato que mata cualquier mentira por ahí Este es un dato, ¿no? En histórica. donde históricamente se le reconocía, ¿no? A ver si se puede leer ahí, ¿no? Creo que Es que está al como revés por la sale al cámara. revés. Exacto. Tal vez de repente si uso la cámara posterior, veamos si de alguna manera puedo cambiar a la cámara posterior. No la encuentro. Pero bueno, se muestra que, si logra leer al revés, ¿no? Que Sí. las palabras, ¿no? Bueno, no, la verdad que no. Al,
poderosísimo Inca, don Carlos II Augusto. Después me tienes que mandar esa Enviar, información, sí. sí, ¿no? Me pareció muy curioso que el rey de Me mandas España esa foto. se le adrese, ¿no? Se le dirija con el título de Inca, Exacto. pero legalmente era válido. Legalmente era válido porque se había dado esta figura que existía en donde la corona podía suscribirse a un imperio. Y en este caso, el descendiente con la autoridad, Saidi Tupac, hace esto, digamos, adscribe su corona a la del Imperio Español, y por eso es que los descendientes incas se reconocían súbditos del rey de España, porque lo veían como una sucesión, lo veían como el siguiente inca, que es lo que hemos visto en los cuadros, Muy ¿no? interesante. Muy Entonces, interesante. y mira que estamos hablando que quienes hacían esto eran los descendientes y los hijos de los incas, o sea, de los legítimos gobernantes de estas tierras y que extendieron su imperio pues inicialmente por todos estos países que conté, desde Chile hasta Colombia, y que posteriormente con el virreinato del Perú se extendió hasta Panamá, ¿no? Como bien mencionabas, ¿no? Es correcto. Entonces, esta historia que encontré difiere diametralmente con lo que nos solemos escuchar en la leyenda negra, ¿no? Que fue una imposición de esclavitud y de opresión hacia los indígenas. Exacto. Cuando los nobles indígenas descendientes de las panacas incaicas reconocían como legítimo este sistema de gobierno e incluso estaban inmersos en él, porque, ya podemos conversarlo también, muchos de ellos ocuparon cargos importantes en el ejército realista del Perú. Exacto. Y lucharon bajo la bandera que tienes detrás. Exacto. Quienes lucharon bajo la bandera fueron que la bandera peruana incas. surge. Que la bandera peruana surge de ahí, por supuesto, Exacto. ¿no? Claro. Yo el día de hoy digo que hubieron descendientes incas que lucharon bajo esa bandera y los que me escuchan te matan. Les da un calambre al cerebro. Me imagino. Pero puedo dar nombres, ¿no? Mateo Pumacagua, que es reconocido incluso como héroe de la independencia del Perú. Mateo Pumacagua fue capitán del ejército realista. Exacto. Ahí, sí, es que bueno, como tú bien sabes, permiso, con el respeto de los que nos están viendo, tuve que moverme un momentito. Ajá. Como tú bien sabes, la historia es utilizada como arma política e ideológica. Punto. Así de simple. Por eso estas cosas no se enseñan en las escuelas. Estas cosas no se enseñan ni en la universidad. Se van a enseñar en la escuela. Entonces, vivimos en la ignorancia, ¿no? Entonces, el que quiera morir estúpido es su decisión. El que quiera morir como un tonto en la ignorancia es su decisión, pero hoy tenemos muchas herramientas para salir de la ignorancia y conocer un poco más la historia. No se trata de decir que todo fue bueno o que la conquista fue, yo qué sé, una invitación a tomar café. Claro que hubo violencias, como tú bien dijiste, de, ¿cómo es que se llama? Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro asesinó al virrey Blasco Núñez. Así es. Entonces, que después nombran a Pedro de la Casca, si mal no recuerdo es el apellido, de el virrey. Entonces ya él pone, como quien dice, en jaque a Gonzalo Pizarro. Pero ¿por qué Gonzalo Pizarro
protestaba o quería tomar el poder porque se negaba a cumplir las leyes de Indias, las nuevas leyes de India de 1542. Entonces, cuando llegan a poner para quitar las capitulaciones, entonces él se ve que se va a quedar sin poder y brinca. Entonces, las leyes de Indias, claro, esto protegía al indio. Así es, claro. Entonces, aquí, pero estas cosas no se enseñan. Capitán, usted tiene que sacar el escudo. Yo lo vi que usted tiene que sacar el escudo allá en Perú, caballero. Sí, porque lamentablemente, como bien dices, ¿no? Esto nos deja en la ignorancia y bueno, ya sabemos que el pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Y también, bueno, como siempre digo, ¿no? Amar a tu país es conocerlo, ¿no? Muchos nos jactamos, pues, de nacionalismos, de patriotismos y no sabemos lo hacemos en base a una ficción, a una fantasía, ¿no? Y lo que más pena me da es que toda esta historia no contada no solamente lleva a la ignorancia, lleva al resentimiento. Es correcto. Y me da muchísima pena encontrar personas que alimentan una ira interior, una frustración que no está basada en hechos históricos, ¿no? Sino está basada en exageraciones, en desproporciones. Mentiras históricas que son utilizadas ideológicamente. Que son utilizadas para dividirnos, ¿no? Para enfrentarnos entre consanguíneos, entre compatriotas, ¿no? Y que finalmente termina pues dividiendo a los pueblos y generando odios, ¿no? Y cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas de estas personas y les noto realmente esta ira, esta frustración, me dicen, sí, pero es porque, bueno, me han dicho hasta disparates, ¿no? En una ocasión me dijeron, mira, yo odio la Inquisición porque mató a Atahualpa, ¿no? Bueno. El Tribunal de la Inquisición se instituyó en Lima 70 años después de la muerte de Atahualpa. Bueno, pero es que ahí es donde está el asunto. Si quieres morir como un tonto, es tu decisión. Es que yo sí creo que ya trasciende la decisión de uno porque ya nos afecta a todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cuando la tontería es generalizada, te afecta y a hacen ti, partidos me afecta políticos. A mí, y hace partido, exacto, y lo instituyen en leyes y se convierte en violencia en las calles, como vemos el día de hoy, ¿no? Que tumban estatuas. He visto que tumbaron pues la estatua de San Junípero, ¿no? Que era, el sujeto pues era un pan de Dios y lo pintarrajearon y le dijeron de todo, ¿no? No, y basta ver, y te hablan de genocidio. De genocidio. Así es. Cuando, hombre, ya puedo ver lo caucásico y español que tú eres, o que yo soy. O sea, nosotros somos el resultado. O el 80-90% de... Oye, nada más basta caminar por cualquier calle de Lima o de cualquier lugar de Perú o de Panamá y podemos ver el mestizaje, podemos tener un encuentro con el mestizaje. Mira. Porque, oye, mi abuelita era una india de Nove Buglé. Claro. De una tribu acá en Panamá. Entonces, claro. Todos nosotros somos el resultado de esta conquista y de esta unión. Oye, de lo que fuimos, este imperio lo hicimos nosotros. Fuimos el imperio más grande del mundo, más rico del mundo, pero lo hicimos nosotros. Los españoles, los mestizos, los indios. O sea, todos lo hicimos. Todo. De hecho, nuestras monedas, ¿a dónde se acuñaban? Acá. Y llegaban hasta la China. Y llegaban hasta la China. Bueno, en el año 1503, y yo de ahora en adelante, yo en lo personal, e invito a cualquier persona, de ahora en adelante, cada vez que hable de Isabel la Católica, voy a decir Santa Isabel la Católica. Punto. Sí, su causa de canonización.
Santa Isabel la Católica en el año 1503 ya da órdenes para que los indios se casen por la iglesia, indio con indio, español con india, española con indio, y en el año 1504, como tú sabes bien, en su codicilo, miren lo que dice, voy a leerlo, ¿verdad? Y no consientan, son palabras de Santa Isabel la Católica en su testamento, y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos moradores de dichas indias, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Entonces, esta es la mentalidad de los españoles y de la conquista. Estamos hablando del año 1503, 1504, hasta las leyes de Burgos en 1512, que son ordenanzas. Miren, el texto se titula así, Ordenanzas para el tratamiento de los indios. Ese es el título correcto. Entonces, estas ordenanzas tienen 7 principios fundamentales. Tienen 7 principios y 35 ordenanzas. Cuando nosotros vemos voy a leerlos rapidito, los 7, no los 35 porque no acabamos nunca. 1, los indios son libres, 1512. Los indios son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los reyes. 2, los indios han de ser instruidos en la fe como mandan las bulas pontificias. 3, los indios tienen obligación de trabajar sin que ello estorbe a su educación en la fe y de modo que sea de provecho para ellos y para la república. 4, el trabajo que deben realizar los indios deben ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar, y ha de ir acompañado de sus horas de distracción y de descanso. 5, los indios han de tener casas y haciendas propias y deben tener tiempo para dedicarlas a su cultivo y mantenimiento. 6, los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos. 7, los indios han de recibir un salario justo por su trabajo. 1512, las leyes de Burgos. Después surgen las nuevas leyes de Burgos en 1542. Bueno, esa es la causa de que el hermano de Pizarro brincara. Claro, así es. Esa es la causa, la protección del indio, porque como en toda sociedad y en nuestras sociedades, bueno, diría yo que hasta en la europea, vemos que nuestros gobernantes son realmente patéticos, inmorales, individualistas, solo piensan en ellos mismos. Exacto. Y estos españoles no tenían las mismas características, porque el ser humano tiene esa ambivalencia entre lo bueno y lo malo, y así como llegaron gente buena, también llegó gente mala. Claro. Pero habían leyes para aguantar toda esta locura y toda esta corrupción que hoy es tan común en nuestros países, pero queremos que en 1500, 1600, ay, que sean unos santitos, ¿no? No, pues. Unas santas palomitas. No, también había gente mala. Entonces, pero habían leyes. Mira, quiero mencionar para yo terminar dándote la palabra, que esta es una ley que debería imponerse hoy. Advierto, esta fue una de las leyes que una vez las republiquetas, como escuché a un historiador hablar, decir, nuestras republiquetas, ¿verdad? Porque nos han dividido en pequeños paisitos que no tenemos ninguna fuerza política ni económica. Se llama, pongan atención, juicio de residencia. El juicio de residencia, ¿en qué consistía? En que alguien que trabajaba para el rey, tenía un puesto, una vez terminaba sus funciones, esta persona iba a tener un juicio de su desempeño
en su trabajo, si fue honesto, si lo cumplió a cabalidad. Y este juicio se llama de residencia porque la persona iba a estar entre 30 y 50 días detenido en su casa mientras se daba este juicio. Y este juicio podría ser, por ejemplo, si iban a juzgar a una persona en el virreinato del Perú, hombre, también podría tener acusaciones desde Panamá, o desde Madrid, o desde Sevilla. Lo podía acusar cualquier persona. Entonces, y esta persona iba a ser juzgada en lo que se conoce como el juicio de residencia. Y podía ser multado, ir a la cárcel, degradación de rango y la imposibilidad de adquirir una nueva función, un cargo político, vamos a decirlo así, administrativo. Entonces, esto ni siquiera se hace hoy. Ustedes ven nuestros diputados, la mala reputación que tienen y nadie va preso. Nadie. Nuestros políticos en general, todos, como dicen, pasan agachados. Las leyes están hechas para que, bueno, en esta época existía el juicio de residencia, que me parece debería incorporarse a nuestras leyes hoy. Estamos hablando del año 1500. Es más, voy a dar algunos nombres que pasaron por el juicio de residencia, para que ustedes vean que esto es tan antiguo como que Hernán Cortés tuvo un juicio de residencia. Diego Velázquez, Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Gonzalo de Guzmán y Hernán Cortés. En el año 1600 se dice que hubo más de 600 juicios de residencia. Entonces, esto es una actividad que nos dice que, bueno, las leyes, ¿verdad? Una vez hecha la ley, se hace la trampa. Pero había un contrapeso para contener. No queremos decir que la conquista fue, yo qué sé, como tú bien dices, una leyenda rosa. No se trata de eso. Se trata de que la historia hay que tratarla, es nuestra verdad. Y si tiene cosas malas, decirlas. Verlas. Y aprender. Pero, y las de las cosas buenas también. Entonces, por ahí va la cosa. Pero nuestra historia nos la han convertido en que nos da vergüenza, cuando debería ser todo lo contrario, porque nuestra historia es lo más rico que podríamos tener. Sobre eso te comento una entrevista que leí, la pueden encontrar en internet, a una de las historiadoras más renombradas del Perú, que se llama María Rolborowski, que cuando leo el título yo me quedo impactado, ¿no? Porque es algo que, bueno, creo que todos los peruanos en algún momento lo hemos pensado, pero son esas verdades que no se dicen, ¿no? El título decía, el Perú es un país acomplejado. Claro, yo me quedé, wow. Totalmente de acuerdo, porque el título podría ser Argentina, Panamá, México, claro. O sea, ponle el nombre que tú quieras. España, inclusive. Y cuando comienzo a leer, ¿no?, el desarrollo de la entrevista, ella dice, ¿no? A nosotros nos cuentan y nos dicen que los incas eran el imperio más grande de los Andes, que lo fueron, y construyeron pues monumentos, y Machu Picchu, y Ollantaytambo, y el Coricancha, y fueron grandiosos, y una gran cultura, y claro, los tenemos pues en el Olimpo, lo tenemos en la cúspide, pero después nos cuentan que fueron derrotados por 200 españoles. Y eso acompleja cualquier espíritu nacional. O sea, si tú a cualquier país le dices que su imperio más grande del mundo fue derrotado por 200 zarrapastrosos, te queda un problema pues de autoestima increíble, ¿no? Y esos arcabuces prácticamente eran 3 minutos y medio entre 4 para cada tiro. O sea, recargarlo, como ¿no? quien dice, nuestros
antepasados indígenas, hombre, eran tremendos tontos. Ah, Detrás inconscientemente estamos interpretando eso. Entonces se dejaron conquistar de la manera más tonta posible. Y es que sí, exacto. la historia mal contada genera, como dije, resentimiento, Complejos. división y genera complejos. Entonces, todo este discurso que de repente en un inicio pues tenía la intención de formar un bloque o un discurso político o lo que sea, terminó pudriéndose hasta dejarnos en la mediocridad que estamos el día de hoy. Exacto. Y ya estamos terminando, Capitán Perú. Ajá. Yo quisiera, hay lástima que hay gente haciendo comentarios interesantes, pero bueno, no se pueden leer todos. Hay una joven, una señora, Iresa, Peruski. Bueno, lastimosamente no hay tiempo. Capitán, explíquenos rápidamente, yo sé que tú eres profesor, ¿por qué Sí. se te ocurrió lo de Capitán Perú? Explícanos brevemente porque nos queda Sí, 8 minutos en y los tú sabes minutos cómo es que la cosa. quedan. Sí, por Así favor. es. Bueno, yo de toda la vida he sido muy fan de los cómics y por eso desde ya hace 10 años he integrado grupos de fans, ¿no? Bueno, pertenezco al club de fans de la Guerra de las Galaxias, al club de fans de Batman, al club de fans pues a muchísimos. Y ellos me mostraron una careta que yo no conocía, digamos, una dimensión que yo no conocía. Y es que ellos iban a los hospitales disfrazados de superhéroes. Y visitaban, pues, orfanatos, hospitales, Claro, colegios, con claro. todos los trajes de superhéroes, ¿no? Y cuando yo llego también con mi disfraz, en esa época, pues, disfraz de Star Wars o disfraz de otra cosa, y veo cómo a los niños les cambia la cara, ¿no? Y se enganchan totalmente con el tema de los Claro, disfraces y los claro, superhéroes. claro. Y digo, oye, sería buena idea utilizar este tema para llegar a los niños que el día de hoy no reciben, no se interesan ni por su historia, ni por su patria, ni por tener un amor a su país, ¿no? Claro. Entonces encuentro este vínculo. Una de las cosas que más cólera, más me ha frustrado, es que en la currícula escolar peruana han quitado el curso de historia para el colegio. Claro, claro, claro. Es que me parece Entonces, que es una herramienta de trabajo ideológico. y yo dije, esos jóvenes o sea, van a ser convencidos por cualquier discurso, por cualquier mentira, se la van a tragar porque no saben de Exacto. historia. Entonces, pero yo decía, ¿cómo llego a los niños? ¿No? O sea, si yo llego con un libro en la mano diciéndoles, bueno, vamos a revisar el virreinato entre 1542 y 1600, ya, pues me iban a Sí, mandar a rodar, ¿no? Y claro, encuentro claro. esto como un mecanismo para que engancharme con ellos. Interesante y yo en lo personal te felicito y te aplaudo. Y si yo tuviese 10 años menos, 15 años, 20 años menos, me invento también capitán, yo no sé qué vaina. ¿Me Con la explico? Cruz de Borgoña. Porque me Lo he parece pensado. interesante, pero ya a estas alturas del partido, que tú sabes que ya uno está más viejo, los niños se van a quedar y que bueno, ¿y este abuelito qué? Pero yo creo que Entonces, cada uno desde nuestra tribuna hacemos claro, una claro. misión. Claro, yo siempre digo que cada uno desde su trinchera Uh-huh. tiene que actuar. Sí. Entonces, yo te felicito y te agradezco que nos hayas regalado esta hora de tu sabiduría. Tú también eres profesor. Así es. Cuéntanos brevemente, rapidito, ¿dónde eres profesor? Yo soy profesor de la Universidad de Lima. Ok. Ya desde hace varios... Bueno, yo soy ingeniero. Muchos piensan que soy historiador. Soy ingeniero de la Universidad de Lima. Ahora enseño en dicha universidad. Y estoy siguiendo estudios de investigación doctoral en humanidades y cultura, justamente para profundizar en este tema de desarrollo de la cultura que creo que está siendo tan dejado de lado por Exacto. una mentalidad utilitarista, ¿no?
a mí, yo siempre escuchaba que decían, a mí de qué me sirve estudiar historia, estudiar filosofía, eso de qué me da para comer. Y las Exacto. personas que decían eso cuando yo estaba en el colegio o en la universidad, el día de hoy veo pues que son los terraplanistas, ¿no? Que son los de leyenda negra, ¿no? Son los que Es dicen correcto. cualquier... Y cuando les argumentas con ellos, te contestan ad hominem, ¿no? Sí, sí, Ah, son los... entonces tú eres un facho de Exacto. ultraderecha, ¿no? Y Sí, sí, dije, así me dicen a mí por la bandera. entonces, Facho, digo, facho. para eso era tu curso de filosofía, pues, Exacto, sí, para que sí, sí. aprendas a argumentar, para que no Claro, te dejes claro, llevar por cualquier tontería que ves un meme en internet claro. y ya te lo creíste. Esos son los que están destruyendo cultura. Y si destruyes la cultura, destruyes la patria. Por supuesto. Oye, ¿Sabes te quién tengo dijo eso? un A ver, mensaje, disculpa que te interrumpa, que me ajá. parece importante. Hay un señor aquí, joven, no sé, Tiziano, que dice, Capitán Perú, tengo un trabajo universitario. ¿Estarías dispuesto a una breve entrevista? Te lo dejo ahí. Digo, A ver, después bueno, esta persona que te contacte que me o que contacte, escriba, sí. vamos a bajar este video y bueno, por ahí tú encontrarás a Capitán Perú, pero me pareció interesante. Eh, Así hay muchas preguntas. Capitán Perú, es muy probable que dentro de Ujú, un tiempo tengamos una segunda parte. Si claro. estás dispuesto, mándame el artículo de la historiadora. Yo ya he escuchado de ella, tiene varios libros que no he podido comprar porque, bueno, quería ir a Perú y comprarte tus libros. Háblame de tu último libro rapidito para que la gente lo En un compre minuto. Sí. en un minuto. En, el primer libro que he publicado es una ficción histórica, es una novela, pero que narra este hecho que es tan poco conocido y que incluso lo podríamos profundizar en la siguiente entrevista, entre el Exacto. matrimonio de Francisco Pizarro y la hermana del Inca Atahualpa, ¿no? Inés Huaylas Yupanqui, ¿El que es matrimonio entre quién? Disculpa. Francisco Pizarro Ah, y la hermana de Atahualpa. y tuvieron hijos. Dos. Ah, ok. Uy, qué Ahí facha. hay, ahí hay un montón para hablar, porque ese es Sí, el inicio claro. del mestizaje, Claro, claro. Al ¿no? igual que Hernán Cortés, es que el mestizaje, Sí, somos el resultado del mestizaje. Bueno, claro. hemos terminado lastimosamente, Capitán Ujú. Perú. Mira, no me había dado cuenta, pero voy a tomar una foto a la Ah, por pantalla. supuesto, claro. Entonces, pero vamos a hacer así, a poner. Así que, Capitán Perú, ha sido, sube la mano un poco que se vea. Ahora sí, uno, dos. Oye, ha sido un placer. Yo creo que la Ujú. gente está muy contenta. Yo voy a bajar el video, te lo haré llegar. Y una vez más, gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, vamos haciendo camino al andar y vamos caminando y yo te animo a que no desfallezcas. Sigue Gracias. tu trabajo, yo lo admiro mucho, lo respeto y lo valoro. Por eso te busqué y creo que en Panamá deben conocerte, tienen que conocerte, ¿verdad? Porque una cosa, ojo, con la historia ocurre lo mismo, una cosa es creer, otra cosa es saber. Así es. Hay mucha Ujú. gente que cree, pero no, la historia hay que saberla. Así que gracias por todo, Dios te bendiga y te cuide. Igualmente, Y, gracias a ti. y bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, capitán.